buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y los invito a la carta de los Romanos, a abrir la Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Vamos a tomar desde el versículo 13 hasta el 24. Esta es una porción larga que no se puede cortar porque es la misma idea. Es la misma idea. Así es que vamos a leer y vamos a ir tratando cada uno de los puntos que están especificados. Romanos capítulo 9, versículo 13 al 24. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, con humildad, reconociendo que tu Escritura es perfecta, que el Espíritu Santo que la inspiró, Señor, es Dios, y por lo tanto, Señor, tenemos que aprender de todo tu consejo a fin de que podamos conocer aún mejor tu carácter. ¿Quién eres tú, Señor? Gracias te damos, Señor, por la libertad que tenemos de hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos es verdaderamente un desafío, no desde el punto de vista de lo que dice, porque lo que dice es lo que dice. No hay mayor interpretación al respecto. Muchas veces lo que produce es en nosotros un rechazo natural y normal, porque no podemos de alguna manera procesar el hecho de que exista una soberanía tan perfecta de Dios, una soberanía que en definitiva haga que nosotros, al igual que lo que aquí Pablo está expresando, ¿no es cierto?, surjan estas oposiciones a esta doctrina. Porque además de eso, vivimos en una cultura, no solo ayer, sino que hoy, por sobre todas las cosas en este tiempo, vivimos una cultura humanista, una cultura egocentrista, una cultura centrada en el hombre, y aunque los cristianos incluso proclamamos nuestra fe en Jesucristo, aún a nosotros como cristianos nos resulta esto difícil porque, querámoslo o no, estamos influenciados por este tipo de doctrina, donde de alguna manera los logros personales, donde de alguna manera el ganarnos las cosas resulta sumamente relevante y nos diferencia de otras personas que quizás no hayan alcanzado los logros que nosotros hemos alcanzado. Este es un capítulo, es una doctrina que normalmente no se enseña en los púlpitos de las iglesias porque resulta justamente en la dificultad de enfrentar una parte del carácter de Dios que habitualmente no es enseñada y es desconocida, que es su soberanía. Su soberanía. Entonces, la semana pasada nosotros vimos la primera parte de este capítulo, donde hablamos acerca justamente de la soberanía de Dios en relación a Israel. Y parte diciendo el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado,
porque claramente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Los judíos, el Israel de aquel entonces, estaba mayoritariamente rechazando el mensaje de Dios. Y esto hacía preguntarse, bueno, si la mayoría está rechazando el mensaje y está aborreciendo el mensaje, bueno, entonces fracasó el plan de Dios, y la respuesta enfática es, por supuesto que no. Y hace la aclaración, porque no todos los israelitas étnicamente son israelitas espiritualmente. ¿Se entiende? Entonces diríamos que hay un pueblo dentro de un pueblo. El pueblo es Israel, pero no todos los nacidos bajo un linaje abrámico significa que van a ser efectivamente salvos. ¿Se entiende? Pero el pueblo no varía, el pueblo no cambia. El pueblo es Israel por toda la eternidad. Nosotros, el destino final nuestro es una tierra nueva y un cielo nuevo cuya capital es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Israel fue elegido en la antigüedad y es esa elección la que permanecerá por todos los siglos de los siglos. Sin embargo, no todos los que nacen étnicamente en Israel son israelitas, espiritualmente hablando. Ese era el problema que existía, ¿no es cierto? Y en la confrontación que tenía el apóstol Pablo con sus, con nacionales, él siendo un judío, él siendo un fariseo, los confrontaba. ¿Por qué? Porque la respuesta de ellos era la misma que le dieron a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. Y para ellos ese concepto era la póliza de seguro, por así decir, de que alcanzarían el reino de Dios. Pero no fue así. Y nunca es así, porque Dios siempre habla de un remanente. Y eso no escapa a la iglesia. No todos los que están en una iglesia son salvos. No todos. Entonces, cuando nosotros hablamos en relación a la soberanía de Dios, estamos hablando de una elección de un pueblo, pero ese pueblo está constituido por personas, por seres humanos pecadores que hemos sido rescatados solo por la gracia de Dios. Entonces, después de aclarar eso, el apóstol, ¿no es cierto?, llega al versículo entre el 9 y el 13 y hace una analogía, o mejor dicho, explica la historia en los personajes de Isaac. Abraham tuvo dos hijos, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, pero la promesa era a través de Isaac, ¿no es cierto? Ahora, en ese caso se podría de alguna manera disputar el hecho de que, bueno, Ismael fue hijo de Abraham con una mujer esclava, ¿no es cierto?, que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, o a la familia de Abraham, mejor dicho, perdón. Pero llegamos después a Isaac, que tiene dos hijos mellizos. Ahora sí, de padre y madre. No hay justificación. Ismael era hijo de una egipcia, pero acá ambos son hijos del mismo padre y la misma madre. Sin embargo, Dios elige desde antes de la fundación del mundo a Jacob. ¿Merecía Jacob ser elegido? No, por supuesto que no. Entonces, y ahí es cuando les recuerdo yo la famosa anécdota del pastor Spurgeon, donde él le pregunta a una señora muy compungida que no entendía esto que estaba en el capítulo 9, que por qué Dios había rechazado, aborrecido a Jacob. Y Spurgeon le dice, no, yo entiendo esa parte. La que no entiendo es por qué amó a Jacob. Porque todos nosotros estábamos en la condición de muertos espiritualmente, ¿no es cierto? Y él, bajo un concepto del cual no podríamos jamás nosotros tener un entendimiento, decidió sacarnos de ese rumbo natural que tenía la humanidad desde el momento en que cayó en el Edén. ¿Ya? Por lo tanto, aparece ahora el versículo 14 y dice, comienzan ¿qué cosa? La forma, diríamos nosotros, de juzgar a Dios. Es como sentar a Dios, entre comillas, y muy antropomórficamente, sentarlo en un banquillo de acusado y comenzar a decir entonces, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios?
¿no es cierto? Y la respuesta es categórica, en ninguna manera, que es el estilo de toda la carta. Si solamente damos vuelta al capítulo 6, versículo 1, ahí mismo en Romanos, es la forma literaria en que el apóstol ha escrito esta carta en base a preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Preguntas sumamente posibles y respuestas claramente no entendibles siempre. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y esto es por qué? Porque somos salvos por gracia y tenemos perdón. Entonces, bueno, ya soy salvo por gracia. ¿Significa que eso, que tengo licencia para pecar porque la gracia de Dios me cubre? La respuesta es categórica. En ninguna manera. En ninguna manera. Un verdadero hijo de Dios nunca jamás va a usar la gracia como un motivo para pecar deliberadamente. ¿Un cristiano puede caer en pecado? Desgraciadamente, sí. Pero practicar el pecado es una señal muy mala de una posible profesión verbal de salvación. Entonces, el apóstol está hablando en esta misma dirección y nos dice también, por ejemplo, en el versículo 15, de ahí mismo el capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Se entiende? Entonces, esa misma dinámica es la que está usando en este capítulo 9. Y hace esta pregunta retórica que obviamente es la pregunta que hasta el día de hoy se hace la mayoría de las personas, y estoy hablando cristianos, ya básicamente cristianos. ¿Qué pues diremos? Versículo 14, 9:14. ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta es igualmente categórica, en ninguna manera. El que no entendamos plenamente la mente de Dios no significa que podemos tomar una posición de juicio sobre Dios. ¿Ya? Y va acá a decir, ¿no es cierto?, algo que es sumamente potente. Dice pues, versículo 15, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Él es soberano. Él se va a compadecer y tener misericordia de quien Él así lo estima. Eso, hermanos, es lo que seguramente está produciendo en ti, en tu mente, en tu estómago, una situación de... Pero esto es lo que dice la Escritura. Y nos habla de un Dios soberano, de un Dios del que no se habla muchas veces y se piensa un Dios muchas veces light, que de alguna manera acepta todo y que es un bonachón y que esto y que acá. Por supuesto que Dios es amor, pero también es justicia. Dios es misericordia y Dios es condenación. Entonces, esto es lo que el apóstol quiere enseñar a esta iglesia y a nosotros hasta hoy y por hoy. Entonces dice que del que quiere tiene misericordia y del que quiere se compadece. ¿Ya? Entonces, no estoy aquí para defender a Dios, por cierto. Y hablamos de que podría alguien decir, bueno, Dios es injusto porque Él, nos imaginamos casi como que arbitrariamente dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, que es en nuestra mente carnal como vemos las cosas, pero nosotros tenemos una mente caída que está siendo regenerada por el Espíritu Santo. Pero pensamos eso, o pensamos al revés, que la gente está deseosa, vuelta loca y dice, déjame entrar, déjame entrar. No, no. Fíjense que dice Romanos 3, versículo 9 al 12. Nosotros tenemos que saber que esta es la realidad de los seres humanos nacidos en esta tierra después de la caída de Adán y Eva. El mismo apóstol, usando preguntas, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se está refiriendo a aquellos que no están elegidos, por decirlo de alguna manera. Y la respuesta es igual, en ninguna manera, por ningún motivo llegues a pensar que Dios vio algo especial en ti. Eso es herejía.
porque la gracia de Dios es perfecta, y para que la gracia de Dios sea perfecta significa que el objeto o la persona que es beneficiaria de esa gracia no tiene un ápice, una célula, ¿no es cierto?, que agrade a Dios. ¿Ya? Y eso echa por tierra todo aquello que nosotros pensamos en la horizontal, nuestra vida horizontal. Decimos, oh, este es un pan de Dios. No, nadie es un pan de Dios. Todos somos panes del diablo. Entonces son cosas que escuchamos y nos remecen, hermano. Yo me demoré 5 años en enseñar esto a la iglesia. Y a lo mejor no lo enseñé de la forma más amorosa. Pero había que enseñarlo. ¿No es cierto? Y hoy día que estoy más viejito, como que he puesto más cañerito. No tanto tampoco, pero... Bueno. ¿Y por qué? Porque me quebré la cabeza buscando formas de decir, no, a lo mejor... Bueno, lo que pasa es que ya... Dios sabía que yo lo iba a elegir en el tiempo y por eso me eligió. La pregunta es, ¿de quién es la gloria ahí? ¿De Dios o mía? Mía, pum. Porque yo lo iba a elegir, entonces lo único que es, supo de antemano que lo iba a hacer. No, ¿qué dice? ¿Qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y a gentiles, aquí nadie se salva, que todos están bajo pecado. Escucha ahí, todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano natural. Esa es la condición del ser humano natural. Entonces, entender eso, ¿no es cierto?, significa el hecho de que la gracia de Dios, vuelvo a insistir, es algo más grande de lo que yo siquiera pudiera imaginar. Y eso debe ser el resultado de esto. Lo que nos debe carcomer la cabeza para poder agradar a Dios es por qué Él me tomó a mí. Yo soy Jacob, tú eres Jacob. ¿Por qué Él? Porque perfectamente tenía todos los méritos para ser Esaú, pero no lo soy. Y eso es la soberana gracia de Dios. Volvamos al capítulo 9. Entonces, Dios, dice la Escritura, Él tiene misericordia de quien quiere. ¿Y por qué es eso? Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Leemos Salmo 119. ¿Qué dice la Biblia de Dios en cuanto a su justicia? Salmo 119, que están viendo las hermanas durante los días jueves, a la cual por supuesto todas las hermanas están invitadas, al igual que la reunión de varones. Salmo 119, 137. ¿Van por ahí ya, chicas, o no? Ya, muy bien. 137. Un bonus track a la que le toque ese día. 137. Justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Justo eres tú, Jehová. La Biblia tiene innumerables versículos y porciones completas donde se alaba la justicia de Dios. Por lo tanto, la pregunta que hace Pablo de forma retórica, ¿hay injusticia en Dios? La respuesta categóricamente es en ninguna manera. La palabra en el griego, o la expresión en el griego ahí es metanoito, que es como decir nunca, nunca, nunca. Es una expresión, es una hipérbole, es una expresión que no deja lugar a dudas de que no es así. Entonces Dios es justo. Volvamos a Romanos 9.
versículo 15, 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sabemos que nadie va a querer. Y sabemos, ¿no es cierto?, que corremos, pero posiblemente a una religión, pero no al Dios de la Biblia. Y en definitiva queremos, porque muchas de las personas que dicen creer en Dios, probablemente esa fe humana sea sincera, pero no es la fe de Dios, porque rechazan la palabra de Dios, rechazan el Evangelio de Jesucristo, parten rechazando la Biblia, la gran mayoría de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ese no es Dios, no es el único Dios, ese es un ídolo que la religión, las personas se han de alguna manera inventado en su cabecita. Entonces dice que Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Salmo 103. Salmo 103, versículo 8 al 10. Aquí el rey David está diciendo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ahí lo está hablando en relación a Israel, ¿no es cierto? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El rey David, ese corazón conforme al corazón de Dios, estas son expresiones de él. Él dice, reconoce que Dios es clemente y misericordioso, que es lento para la ira, ¿no es cierto? Lento para la ira. Llevamos casi 6.000 años en el que Dios está dando tiempo. Y muchas veces nosotros vemos que los pecadores como nosotros, pero sin salvación, ¿qué hacen? Blasfeman de Dios, insultan a Dios, se ríen de Dios, ¿no es cierto? Y Dios es lento para su ira, no lo hace inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, y el rey David reconoce, él no ha hecho con nosotros como debería haber hecho. Lo justo era que nos condenara, lo justo era que no nos salvara, no lo merecíamos. Ese es el pensamiento que debemos tener nosotros también. Volvamos a Romanos. ¿Quieren un poquito de agua para tragar? Yo sí. Versículo 17. Y acá va a poner un ejemplo. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios tomó al Faraón, ¿no es cierto? Y podía Dios haber salvado a los israelitas con la primera plaga, ¿no es cierto? Ahora, cada una de esas plagas, no es el tema por supuesto, si ustedes lo investigan, cada una de esas plagas tenía el propósito de derribar las deidades que tenían los egipcios, ¿ya? Pero podría haberlo hecho en la primera, o podría incluso no haber hecho esto. Pero ¿qué es lo que produjo esto? Durante ese proceso, el corazón del faraón fue endureciéndose.
Y por lo tanto, cuando llegamos a la última plaga de los primogénitos, entonces ahí cuando Dios le da el golpe de gracia, libera a la nación de Israel. Y el propósito del faraón fue ese. ¿Y cómo cumplió ese propósito? En que mi nombre será anunciado, dice, en toda la tierra. Hoy estamos hablando de eso. Pero en aquel entonces, recuerdan en Josué, no lo vamos a ver, pero recuerden, voy a parafrasearlo, cuando llegan los espías a la casa de Rahab, ¿no es cierto? Y ella dice, todos aquí estamos aterrados porque hemos escuchado de lo que Dios ha hecho, que abrió el mar, que hizo esto, ¿no es cierto? Cuando Josué entra, los gabaonitas se le rinden inmediatamente y dicen, nos rendimos porque sabemos lo que hizo el Dios de Israel. Entonces, vean ustedes, de alguna manera, la noticia de lo que sucedió en Egipto generó el temor posterior, incluso duraba varias décadas después del poder de Dios. Entonces, ellos decían, imagínate, el faraón, considerado Dios, obviamente con minúscula, sucumbió ante el Dios de los israelitas. Entonces, lo mismo pasó, recuerden cuando los filisteos se llevaron el arca y la ponían y el ídolo de Dagón se caía y amanecía y toda esta cosa. Claro, es una forma de demostrar la grandeza de Dios. Pero lo que quiero decir es que Dios levantó al faraón con un propósito que el faraón probablemente desconocía, pero era el propósito de Dios. Ahora, no es que el faraón fuera re bueno y Dios lo fue poniendo más malo, no. Recuerden que hay una gracia común, ¿no es cierto?, a nivel de toda la humanidad que Dios permite, porque si no nos mataríamos entre nosotros, más de lo que ocurre ahora. Lo que hizo Dios con el faraón es sacar esa gracia común y lo dejó que fluyera su propia maldad. Yo pregunto, piensa en ti, yo pensé en mí. Si no tuviera un freno, antes de ser cristiano, si no tuviera un freno, que no puedo reconocer qué es lo que es, porque aún incluso los malos tienen acciones buenas. Si no, no tendríamos una justicia, entre comillas, pero no tendríamos algo que castiga lo malo. Entre comillas otra vez. ¿No es cierto? Porque hay un concepto que Dios plantó en nosotros como humanidad que está sumamente atrofiado, pero todavía está ahí. Pero ¿qué pasa si sacara ese freno? Dios, ¿podría hacerlo? Claro. Eso es lo que se llama la gracia común. Entonces lo que hizo Dios es sacarle el freno al faraón. Y eso hizo que el faraón dejara correr su propia maldad, como pasaría contigo y conmigo. ¿Ya? Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ya? Entonces, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Y aquí viene otra confrontación, otra acusación. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, claro, ¿cuál es esta pregunta? Esta pregunta seguramente se la hacen ustedes, me la hice yo y se lo hacen los cristianos. Estamos hablando de cristianos, no estoy hablando de personas que no son cristianas, que no tienen conocimiento y que no tienen idea de esto y que van a cuestionar todo. Estoy hablando cuando nosotros como cristianos leemos esto, es algo, dice, porque de quién se ha resistido. Claro, entonces decimos en realidad Judas fue rey inocente, en realidad a lo mejor no tuvieron la culpa. No, todos son culpables, todos somos culpables. Dios saca su freno, como va a ocurrir cuando la iglesia salga, ¿no es cierto?, de este mundo, se va a manifestar el hombre de pecado. Y por eso es que el tiempo es corto, porque de lo contrario no habría
nadie que pudiera entrar vivo al milenio. Pero nosotros entendemos que hay una gracia común, pero hay una gracia aún mayor, que es la gracia de Dios, porque aún en medio de esa gracia común la iglesia debiera resaltar cómo la forma de Dios de hacer las cosas. Y ahí dice ser sal y luz en este mundo, ¿no es cierto? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y antes de dar una respuesta, aquí es el versículo 20, yo lo tomo como un paralelo que el Espíritu Santo hace por medio de Pablo, que dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y da un ejemplo muy bueno, excelente. Y nosotros no somos el barro, no somos el vaso, perdón, somos el barro. Él nos tomó y hizo algo de nosotros. De hecho, Él hizo el barro. Entonces no es que no, yo soy vaso, no. Yo era el barro. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, la humanidad caída, un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa. ¿Hay injusticia en Dios? No. ¿Hay justicia? Sí. ¿Hacia quiénes? Hacia aquellos que van a seguir su destino. ¿Hay misericordia? Sí. Porque de esa misma masa sacó para hacer vasos de honra. Esos vasos de honra para salvación quedaron o fueron sacados sin justicia o de forma injusta. La respuesta es no, porque esa justicia se pagó en esa cruz. Y el que pagó por mí me imputó esta condición. ¿Se entiende? Entonces la justicia de Dios nunca deja de cumplirse, pero lo que nunca hay es injusticia. Hay justicia y hay misericordia. Y Él soberanamente decidió quiénes seguirían el proceso natural de toda la masa y quiénes sacaría para su gloria. Bueno, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Quién eres tú, hombre? Vayan al libro de Job. Está como viendo esta cosa. El libro de Job, los capítulos, para que lo anotes y lo puedes leer después. Todos sabemos la historia de Job, que Job era esto y Dios le permitió a Satanás, ¿no es cierto?, realmente llevarlo a un extremo. Los capítulos 38, 40 y 41, que entre todos esos capítulos suman 129 versículos, son la respuesta de Dios a Job. La respuesta de Dios a Job. Y en cada una de esas respuestas, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto otro? ¿No es cierto? Nunca le dijo, mira Job, en realidad yo
me la jugué por ti, porque un día vino Satanás, se presentó delante de mí y me picó la guía, ¿no es cierto?, diciendo que tú me eras fiel solamente porque yo te bendecía. Y yo dije, acepto el reto. Hácele lo que se te antoje, pero no lo mates. Y en realidad lo que yo quería demostrarte, Jobcito, no. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? El mismo Dios de amor es un Dios de justicia. Y es un Dios que llama las cosas como son. Él es Dios. ¿Y saben lo que dice en el versículo 42? Pueden verlo ahí. Del versículo 1 al 6. Lo voy a parafrasear solamente. Es harto, así que si quieren leerlo. Job 42, 1 al 6. ¿Ya lo apagaron? Primero vamos a ver Job 40. Uno al 4. Recuerden que estamos en Romanos 9, dice, ¿por qué pues sin culpa? ¿No es cierto? ¿Por qué culpa a alguien? Y la respuesta es, ¿quién eres tú para contender con Dios? Muchos siglos atrás, capítulo 40 de Job, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Lo mismo que con Romano. ¿Quién eres tú? ¿Es sabio contender con Dios? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. ¿Qué voy a responder? Hay cristianos que piensan que Dios es injusto, que Dios en realidad, y esto le dan vuelta, y está bien, pero cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que sale de nuestras bocas, cuidado con darle la interpretación que no, el texto no aguanta. Es lo que es. Ahora, capítulo 42, versículo 1 al 6. Aquí vemos a Job entrando en razón. Ahora, recién era Dios respondió a Job. Ahora es Job responde a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Entendió Job lo que le pasó a él? No. Entendió quién era Dios. Entendió la soberanía de azotarlo, de dejarlo a merced de Satanás con la única indicación de preservarle la vida. No está diciendo acá, no, ahora yo entendí por qué me... No. El texto no entrega eso. Y dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No comprendía la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Por eso es que capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41 completo es Dios hablándole a Job y respondiéndole, pero nunca dándole razones de por qué pasó lo que pasó en su vida, sino mostrándole quién es Él en su soberanía. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aplaudo. Me digo, qué bien, Job. No, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas, porque cuando Dios me mostró quién Él era, entonces yo me consideré esto. Pero no es esto para la baja autoestima ni que los cristianos somos... No, todo lo contrario. Todo lo contrario, pero frente a Dios no podemos nosotros pretender tener, ¿no es cierto?, una impronta distinta a esta si realmente somos honestos.
Por eso es que, hermanos, el foco no es en por qué eligió o aborreció a Esaú, es por qué me eligió a mí, por qué te eligió a ti. Entiendo realmente por qué lo hizo. Hay propósito, dice, para su gloria, para mostrar su gloria. Él nos hizo vasos de honra para mostrar su gloria, no la nuestra. La pregunta entonces es, ¿estoy mostrando la gloria de Dios? ¿O me hizo un vaso para qué? Si es que me hizo un vaso de honra. Si es que me hizo un vaso de honra. Volvamos a Romanos. Es Dios en su soberanía, hermanos. Es Dios en su soberanía absoluta. Entonces, cuando vemos que somos vasos de honra, recordamos Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 6. ¿Para qué hizo los vasos de honra? Para que viviéramos como se nos antoje, para que nos olvidáramos de quién nos salvó, nos olvidáramos de qué nos salvó, porque no solamente nos salva bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, que es igual a decir vaso de honra. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor, Jesús dijo, ustedes me aman porque yo los amé primero. El amor de Dios no es como el amor que nosotros sentimos por alguien que amamos. El amor de Dios es un amor incondicional y es un amor no basado en méritos. Es un amor basado justamente en lo contrario. Es una decisión de amor. Él decidió amarte, amarme antes de la fundación del mundo. Y a los otros decidió dejarlos en el curso de su perdición. Todos nosotros, la misma masa, íbamos al mismo destino. Pero Él, en su pura gracia y voluntad, sacó parte de esa masa y hizo vasos de honra. Dijo, esto va a ser la declaración de mi justo juicio y esto va a ser la demostración y la declaración de mi gracia. De mi gracia. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado. La gracia de Dios va a resaltar por toda la eternidad por nosotros, que no merecíamos estar ahí. Versículo 15. Versículo... Me perdí, tengo tantas anotaciones. Versículo 13. 12. Versículo 1:12. Ahí mismo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para alabanza de su gloria. Él hizo vasos de honra para alabanza de su gloria. ¿Ya? Volvemos a Romanos. Versículo 21, 9, 21 y 22 y 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ahí está el propósito, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparadas para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria?
Entonces, Él hizo una soberana elección. Nosotros somos vasos de honra, no por mérito alguno, solo por su gracia y con el propósito de mostrar por toda la eternidad la gloria, la gracia de Dios. La gloria y la gracia de Dios. Significa esto, hermanos, que entonces nosotros no solamente responde la pregunta ¿es Dios injusto? ¿O por qué tendría que sentirse culpable alguien que simplemente fue dejado como tal? No solo eso, sino que nosotros, vuelvo a insistir, más que enfocarnos y por sobre todas las cosas, lo que va a producir en nosotros, el efecto que Dios espera en nosotros, como le dijo a los judíos en la antigüedad, estoy cansado de sacrificio, yo quiero que ustedes tengan misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia que ustedes tienen con quienes no se la merecen refleja la misericordia que yo tuve con ustedes. Ese es el punto. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros, hermano, y permitir que el Espíritu Santo trabaje más que cualquier otra cosa. Todo el conocimiento que es absolutamente necesario tiene que producir un mayor efecto de gloria para Dios. Porque cada vez conozco más el plan perfecto. Si tú estás viniendo los miércoles, aprendes que desde antes de la fundación del mundo, un pueblo, ¿cómo puedo partir de Abraham y llegar hasta mí mismo? Para sentir orgullo, no, para sentir gratitud a Dios y vivir de una manera que honre a mi Dios. Eso, hermanos, es lo que falta. Nosotros estamos llenos de pretextos. Llenos de pretextos. Hablo por mí y seguramente por ti. Lleno de pretextos para las cosas de Dios, lleno de pretextos para buscarle en oración, lleno de pretextos para servir, lleno de pretextos para congregarnos, lleno de pretextos para todo. Para todo. Y lo peor es que esos pretextos muchas veces me lo dicen a mí o nos lo decimos entre nosotros. ¿Quién soy yo para darte un certificado? Ok, pretexto aceptado. Listo. Va para arriba. Estoy en la misma condición tuya. Porque yo también tengo pretexto. Pretexto para decir, oye, si yo romano ya me la sé, ya lo he dicho. Pretexto para tantas cosas. Pretexto para orar por mi propia miseria humana. Para que el Espíritu Santo se glorifique en mí. Para que eso ocurra, yo tengo que permitir que trabaje con mi miseria humana, con mi falta de perdón, con mi falta de misericordia, con todas las cosas que tú y yo tenemos. Porque aquí nadie puede decir, en realidad no, que no se sepa que yo... Todos tenemos tejado, no de vidrio, de nylon. Y cuando nos empezamos a considerar más o menos espirituales porque sabemos un par de cosas, eso es lo peor. Pero el problema no es de la enseñanza, el problema es del corazón de quien la está recibiendo. Si no la está procesando, porque no esperará que a las 2 de la mañana... ¿Aló? ¿Está llorando? Sí. ¿Procesaste lo que aprendiste? No, pues somos viejitos, la mayoría de los que estamos aquí. Es que el pastor no me llamó, que no me dijo antes que... Yo soy un miserable rescatado igual que tú. Y necesito de Dios igual que tú. Y no te voy a decir mis secretos de cómo busco a Dios porque es mío. Tú tienes que tener los tuyos. Porque hasta en eso muchas veces. Hermano, ¿por qué tienes esa cara así? Que llevo como 4 días ayunando. Ya sonó el ayuno. Sonó el ayuno. Había uno que me contaba que arriba tenía, ¿no es cierto?, un lugar donde él se metía y ahí se desconectaba del mundo y todo, y ahí él ayunaba y pasaba a veces días enteros. Y yo le digo, ¿y cuándo trabajáis? No, es que yo soy separada. Y todo es, y tiene esos engaños, todos esos recovecos. No. ¿Amamos lo que Dios ama? Siempre lo digo. Siempre lo digo. ¿Amamos lo que Dios ama? ¿Aborrecemos lo que Dios aborrece? Eso es a lo que
apunta esto. Y por si acaso, nosotros tenemos que entender que el evangelismo, lejos de disminuir con esto, debe aumentar. No hay cosa más maravillosa que saber que Dios tiene el control. Por lo tanto, no tengo que manipular el mensaje, no tengo que esconder el mensaje, no tengo que decir una parte del mensaje, tengo que tener amor para dar el mensaje, pero puedo dar el mensaje con toda libertad y asumir las consecuencias que pudieran ser de eso. No si yo creo en Dios. ¿En qué Dios? Bueno, el Dios, sí, pero ¿en qué Dios? ¿Qué argumentos tiene? Yo quiero que tú conozcas al Dios verdadero. Ay, ustedes se creen dueños de la verdad. No somos dueños de la verdad. Pero por gracia de Dios conocemos la verdad y es lo que quiero comunicar. Y hablamos. Tú estás perdido. Tú vas rumbo al infierno. La Biblia dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Esa es una cosa de Él. Pero Pablo dice, les ruego, reconcílense con Dios. A veces nosotros predicamos de una manera déspota. Y es porque queremos cumplir con la cuota. Es como los testigos de Jehová. Mientras más rechazo, más puntos. 20 casas. Te rechazaron en 19, perfecto. Buen siervo fiel. Entra al salón del reino. No. Pablo dice, les ruego, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. En Juan capítulo 6. Evangelio de Juan. Capítulo 6. Versículo 37. Jesús está diciendo, todo lo que el Padre 37, ahí está. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Hay seguridad en eso. Cuando evangelizamos, ¿no es cierto? Dice la palabra, muchos son los llamados. ¿Quiénes llaman? Nosotros. Pocos los escogidos. ¿Quién escoge? Dios. Pero habla de muchos llamados, es decir, muchos a quienes les hemos comunicado el mensaje. ¿Quién elige? Dios. Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nosotros no estamos en la parte de escogidos, estamos en la parte de muchos llamados. ¿A cuántos llamamos cada día al arrepentimiento? Eso es. ¿Quién tiene la selección ya hecha? Es Dios. Es Dios. El evangelismo es un mandato. Y si yo amo a Dios, lo que Él me pida, lo voy a hacer. Y le pediré que Él use la fuerza suya para hacer lo que hay que hacer, para su gloria. No para la mía, no para el orgullo, sino para su gloria. Cada vaso de honra que es rescatado de esos llamados es una promesa de Dios y nosotros somos parte de ese proceso. Terminamos con 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 13 al 17. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Que Dios os haya escogido. Versículo 14. A los cuales os llamó mediante nuestro evangelio. Mediante nuestro evangelio. Pablo está diciendo, nosotros llamamos y Dios escoge. El cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, una vez que hemos sido escogidos, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, hermanos. La doctrina de la elección y la soberanía de Dios es la doctrina más importante del proceso del evangelismo, porque nos libera de inventar cosas para que la gente venga. Nos libera de hacer manipular el mensaje. Nos libera para amar a las personas que están sin Dios y a predicarles con amor y reverencia el evangelio completo y verdadero. Y es Dios quien elige. Y nosotros tenemos que vivir siempre agradecidos de Dios, porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la condenación a la glorificación, y estamos seguros en Él. Romanos 8 terminaba diciendo, no hay nada, ni lo alto ni lo profundo, nada que puede separarnos del amor de Dios, pero es por su gracia. No olvidemos nunca eso, y eso tiene que hacernos humildes. Conocer a Dios, profundizar en su palabra, es buscar al Dios que nos compró, que nos ganó y que va a usar todo eso para transformarnos. El Señor es juez justo de toda la tierra. El Señor es quien tiene de antemano todo aquello que se necesita para la vida y la piedad y nos la ha dado con abundancia a cada uno de nosotros. Que el Señor nos recuerde cada día esto y que nuestra vida verdaderamente sea un reflejo de esa gloria suya. Nos ponemos de pie para orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender perfectamente que si tú no nos hubieses escogido, Señor, jamás nosotros lo habríamos hecho. Padre, yo te ruego que nunca olvidemos cómo has derramado tu gracia sobre nosotros, tu amor incondicional. Perdónanos porque a veces, producto de las mismas situaciones de la vida diaria, Señor, tenemos en poco este regalo inmenso, maravilloso y merecido. Señor, danos todo siempre para que podamos glorificar tu nombre, podamos, Señor, realmente honrarte, Padre, podamos ser esos siervos útiles en tus manos, Señor, para tus propósitos. Aún quedan vasos de honra, Padre, aún quedan vasos de honra. Padre, que sepamos buscar, que sepamos siempre tener presente esto, Padre, porque no sabemos, porque aún en los lugares más increíbles es seguro que existen vasos de honra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.